Hola amigos, después de bastante tiempo en ausencia en este canal por motivos laborales y por darle término a la serie de zombies que les he dicho durante los videos anteriores, he vuelto por fin aquí para traerles un nuevo episodio de una hora de terror. Espero de ahora en adelante, no tardarme mucho en subir cada video tanto en este, como en mi otro canal. Pronto les traeré otro capítulo de una hora de miedo con más historias de diferentes autores, y estoy revisando las que me han estado enviando para editarlas, y ver si puedo hacer más relatos del suscriptor. Muy pronto comenzaré con la serie que publiqué en mi otro canal en videos especiales de 2 horas de terror, donde irán cuentos de otros creadores, reconociendo claro, las fuentes y dándoles créditos, más la serie apocalíptica de la que les he estado hablando. La segunda temporada la continuaré en este mismo canal, y espero traerles por otro lado más historias de creación propia. Muy bien amigos, disfruten de las historias. Y, expoliración. Capítulo 4. Han pasado 3 meses desde que la lápida cayó en la Tierra. Yo tuve la idea de monitorear el objeto conforme se aproximaba a la superficie de nuestro planeta. Incluso desde la distancia, era intrigante. Caía en picada hacia la atmósfera con un ángulo de inclinación increíblemente agudo, pero sin evidenciar ningún cambio externo de masa. Incluso nuestros instrumentos más básicos nos decían que esto era algo diferente, algo más que un trozo convencional de desechos espaciales. También fue mi idea inspeccionar el sitio de impacto, un cráter incandescente con alrededor de 300 metros de diámetro, sepultado en la profundidad del desierto Mojave. Después de un vuelo corto, seguido de unas cuantas horas en vehículo, descubrimos que éramos uno de los primeros equipos de investigación que llegaron a la escena, y ciertamente fuimos el único dispuesto a descender por el cráter para examinar el meteorito desde cerca. El aire aún estaba espeso por el polvo a medida que nos abrimos paso por la pendiente empinada y hacia la roca veteada de color azul que se encontraba al fondo. Descubrimos que era un objeto extraordinario, horrorosamente duradero y aparentemente ileso ante el impacto, el cual había destrozado la Tierra a su alrededor. La roca era la mitad de una esfera gigante. Su borde redondo tenía una textura rugosa y picada, equiparada por alguien de nuestro equipo con la escoria volcánica fresca. En cambio, la superficie plana era imposiblemente lisa. Una lápida nivelada y brillante de un tono azul ultramarino. Su superficie perfecta solo era estropeada por un conjunto de marcas intrincadas. Bastó un simple vistazo para que supiéramos qué era lo que estábamos viendo, pero necesitamos mucho más que eso para que nuestras mentes lo comprendieran. Los cortes en el rostro de la roca eran demasiado sofisticados como para haber sido causados por la erosión o los impactos aleatorios contra otros desechos espaciales. Su estructura, su complejidad y la instancia ocasional de repetición simbólica se sumaron para proponer una causa mucho más significativa, la primera evidencia de algo por lo que habíamos estado explorando el universo desde tiempos inmemoriales. Intención e inteligencia. El mundo se nos avecinó durante las siguientes semanas. Reporteros, turistas, aficionados, teóricos de la conspiración. El gobierno estableció un perímetro, y le tiraban un acuerdo de confidencialidad empastado a todos los que estuvieran a 1,5 kilómetros del sitio de impacto. La única razón por la cual nosotros no recibimos nuestras órdenes de desalojo fue debido a la pericia que demostramos desde un comienzo, antes de que el resto de los científicos pertinentes se presentaran. Mi idea más grande fue la propuesta que llevé ante el equipo unos días más tarde, en cuanto a lo que podían representar esas marcas crípticas. Noté que algunos de los garabatos, localizados en la parte izquierda inferior del rostro de la roca, estaban acompañados por una serie de puntos secuenciales, con cada grupo incrementándose de uno en uno. Mi equipo teorizó que estos puntos, y, por ende, los símbolos adyacentes, constituían números. Desde ahí, la teoría maduró rápidamente. Apenas 5 días más tarde después de que la lápida extraña azotó la Tierra, la comunidad científica se dio cuenta de que era lo que estábamos viendo. Una piedra de Rosetta intergaláctica, la cual traducía un lenguaje alienígena al dialecto universal de la lógica y las matemáticas. Entonces la tarea de encontrar el significado de los grabados evolucionó en un esfuerzo global. El resto de los garabatos mantenían una progresión lógica, partiendo desde los cálculos más simples, hasta descontrolarse en un léxico dinámico que nos esforzamos meticulosamente por comprender. El lenguaje era eficiente, pero descriptivo, combinando declaraciones cualitativas y cuantitativas de una manera en la que ninguna lengua humana sería capaz de hacerlo.
Alrededor de un mes después de nuestro descubrimiento, finalmente comprendimos lo que la lápida estaba tratando de decir. Nos contaba una historia, la historia de una especie enterrada en los confines del pasado, en la profundidad acentuada de los reinos más distantes del cosmos. Una criatura sin forma, enclavada dentro de las tormentas eléctricas vastas de una nébula inverosímil. La lápida resumía cómo cada descarga eléctrica, cómo cada interacción entre cada partícula dentro del titán gaseoso tenía una función semejante a las sinapsis y los neurotransmisores de una mente grandiosa. Un ecosistema de ideación, suspendido en la negrura amplia del espacio. La especie que evolucionó en este ambiente complejo no habitaba el mundo físico tal como nosotros lo percibimos. Existía como una abstracción de sí misma. Como un concepto de su propio ser. En un sentido menos exacto, pero mucho más directo, eran organismos de ideas conscientes. Fue una científica paranoica quien sugirió que la criatura podría propagarse a sí misma de la misma forma que otras ideas, a través de la traducción y la comprensión. Para cuando nos dimos cuenta de que tenía razón, del truco del cual fuimos víctimas, ya era muy tarde. Unas cuantas semanas luego de este descubrimiento inquietante, los síntomas de la ideación comenzaron a surtir efecto. Inició con el presentimiento remoto de que algo estaba presente, ocultándose en alguna preocupación, en algún recuerdo latente, en alguna fantasía. Existiendo infinitesimalmente en el extremo más distante de la mente. La criatura se esfumaba tan rápido como llegaba, desapareciendo por días consecutivos, hasta que te la encontrabas una vez más en otro rincón de tus pensamientos. Cada vez que la veías, era más grande. Y cada vez que te percatabas de ella, cuando recordabas tu 10º cumpleaños y la encontrabas gestándose en el trasfondo de una memoria atesorada, se escabullía para ir a crecer en alguna otra parte. Dentro de poco, se vuelve evidente que no existe nada que puedas hacer. Ninguna noción dañina la lastimará, ningún pensamiento de fuego calcinará la influencia que ha plantado en tu mente. De hecho, pensar en ella solo empeorará las cosas. Los únicos científicos que se liberaron verdaderamente de la criatura fueron los que salpicaron su materia gris por las paredes de sus hogares. Ellos fueron los valientes. Desafortunadamente, yo no soy uno de ellos. Han pasado 3 meses desde que el meteorito cayó en la Tierra. Ahora, la idea que se nos impartió se ha inflado y ha madurado. No puedo evocar ningún pensamiento sin que una parte de la criatura merodee la escena. Su presencia misma derrama un dominio sutil, hasta que ya no puedo desenredar su voluntad de la mía. Hasta que ya no puedo detectar en dónde terminan mis pensamientos, y en dónde comienzan los suyos. La criatura no es mala. No tiene ningún fin malévolo. Simplemente desea lo que todo organismo viviente busca. Supervivencia por medio de la propagación. Ya no sé qué ideas son mías. De hecho, no estoy seguro de por qué escribí esta historia. L es por la lisiada. Capítulo 5. Primero escuchas las pisadas disparejas. Ras, clic, ras, clic. Es así como sabes que está detrás de ti. El talón de su zapato izquierdo está roto. Lo arrastra por el césped con cada paso, un contraste marcado con el cliqueo inmutable de su único tacón intacto. Ayúdame, susurra. Es un pedido de auxilio urgente y angustiado. Por favor, estoy herida. Ayúdame. No te des la vuelta, es ahí cuando te atrapa. No corras. Te atraparía de todas formas, pero esta vez hará que duela. O al menos ese es el rumor. Todo pueblo pequeño tiene una leyenda que todos conocen y aseguran que es verdad porque el abuelo del vecino del primo del mejor amigo de tu hermana conoció a una persona a quien realmente le sucedió. La de nuestro pueblo era la lisiada, nombrada así por su andar distintivo. Se decía que, hace unas décadas, había sido una maestra de escuela primaria. Joven, hermosa y la víctima de un asesinato terrible. Una noche, iba caminando a la casa que compartía con sus padres cuando se dio cuenta de que estaba siendo perseguida. Aceleró, y su perseguidor hizo lo mismo, hasta que ambos iban corriendo por un carril oscuro abierto que no tenía más que kilómetros de tierra de labranza a ambos costados. Su talón se rompió, su tobillo se torció, cayó y su perseguidor se convirtió en su asesino. Fue un ataque lento y tortuoso que la dejó cubierta en heridas de puñal y con una pierna molida.
Para cuando el asesino había acabado, simplemente dejó que se desangrara a un lado de la carretera. No fue encontrada hasta la mañana siguiente, y lo único que quedaba por hacer era encontrar al responsable. Mientras que algunos creían que el sujeto fue capturado y sancionado poco después, otros piensan que él o ella aún sigue prófugo, y que la lisiada, como pasó a ser conocida la víctima, no descansará hasta que su asesino sea capturado. Siempre tuve una postura escéptica acerca de esta historia. He transitado cientos de veces el lugar por el que se supone que ella debe aparecer, sin ningún incidente. Al igual que todas las personas que conozco. Si un fantasma asesino vivía ahí, estaba bastante segura de que ya lo habría visto. Le repetí esto a mi amiga, Steffi, cuando sacó el tema de que el amigo de un amigo de un amigo se había encontrado con la lisiada. Es verdad. Iba por la carretera vieja hace unas noches y la vio, insistió testarudamente durante la hora del almuerzo. Si realmente la vio, ¿no estaría muerto? Pensé que no te debías dar la vuelta. La escuchó, lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero, Rina? Claro, dije, rodando los ojos. A Steffi siempre la frustró que yo no compartiera su voluntad para creer en lo increíble. Entonces, ¿cómo escapó? Dijo las palabras, "Bu". Ah, claro, las últimas palabras de la mujer. Palabras que de alguna forma todos conocemos sin siquiera haber capturado a la única persona que las pudo haber escuchado. Las conocemos porque el asesino nunca fue capturado. Él se las contó a alguien que se las contó a otras personas. Y todos mágicamente sabíamos que teníamos que usarlas para protegernos de ser asesinados. Terminé su frase. Steffi frunció el ceño. Ella amaba todas las cosas espeluznantes y sobrenaturales, y había pasado mucho tiempo investigando nuestras leyendas locales, especialmente a la lisiada. No es magia, simplemente le recuerda a su madre, y su pesar la distrae, dejándote en paz. Bien, accedí, esperando que eso fuera suficiente para dar por terminado el tema. Era un argumento que ninguna de las dos iba a ganar, y no tenía ganas de ahondar, de nuevo, sobre si un fantasma era real o no. A mis 15 años, ya se empezaba a sentir ñoño. Steffi, sin embargo, no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Dicen que su espíritu perdura porque atraparon al sujeto equivocado, y ella está molesta al respecto. Parece ser que prácticamente todos lo sabían, pero a nadie le importó porque querían tener a alguien a quien culpar. ¿Ni siquiera te sientes un tanto mal por ella? Aún está esperando justicia después de todo este tiempo. Steffi solamente persigue a las personas que no creen en ella, ¿sabes? No me gustó la manera en la que Steffi dijo eso, como si se le estuviera metiendo una idea que yo no aprobaría, y negué con la cabeza. Sea lo que sea, no. Podríamos ir ahí, al lugar que acecha. No. No seas tonta. De todas formas, no eres una creyente, así que ¿cuál es el gran lío? Herido por ahí bastante, ¿ya? Nunca pasó nada. ¿Ha sido después del anochecer? Steffi había comenzado a sonreír. No, ¿y qué? Es entonces cuando está activa. Durante el día no cuenta. Esto es tonto, dije de nuevo. Iremos esta noche. Cada argumento que tuve fue recibido con preguntas acerca de si tenía demasiado miedo, y Steffi se burlaba de mí por ser gallina. Lo siguió haciendo por el resto del almuerzo, a lo largo de la clase de ciencias que compartíamos, y después de eso me pasaba notas por los pasillos. Para cuando la campana de salida timbró, ya me había agotado. Pero no lo haré porque crea que está ahí, procuré que supiera. Solo voy para que te calles. El sol se acostó apenas después de las 5 de esa tarde. A las 7, nos habíamos reunido en nuestras bicicletas frente a mi vecindario. Sus padres pensaban que estábamos haciendo un proyecto en mi casa. Los míos pensaban que estábamos en la de ella, y teníamos 2 horas para conducir hacia la granja, en donde se rumoraba que la lisiada acechaba y regresar antes de que nuestros padres comenzaran a intercambiar llamadas telefónicas. Pedaleamos con fuerza y rapidez, dejando atrás el resplandor de las ventanas y el alumbrado público, hasta que la oscuridad engulló el mundo a nuestro alrededor.
Con solo la luz de la luna para guiarnos, tejimos nuestro camino por la ciudad y pasamos a las afueras, en donde los insectos eran más ruidosos, las estrellas más brillantes y la seguridad derivaba de saber que estábamos rodeadas por otras personas se había desmoronado. Fue difícil no sentirme completamente expuesta en la intemperie de esa carretera vieja, en donde campos planos se estiraban al horizonte por cada costado. Encontramos un granero ocasional o alguna casa de hacienda asentada por vías largas y polvorientas. Pero, aparte de eso, realmente solo éramos nosotras, nuestras bicicletas y la noche. Ahí delante, dijo Steffi por detrás de mí. ¿Ves la cruz? Esa es su marca. Nos detuvimos con un derrape a unos metros de distancia, e intercambiamos una mirada desperdiciada en las sombras. ¿Asustada?, me preguntó sin aliento por la emoción. No, fue una respuesta suficientemente honesta. Estaba nerviosa, claro, pero ¿quién no lo estaría cuando te encuentras afuera después del anochecer? Recuerda, si te das la vuelta, te atrapa. Si tratas de huir, hará que sea peor. Solo quédate quieta cuando estés cerca y di las palabras. Steffi habló con tanta seriedad que tuve que sofocar una risita. Era ridículo. No paraba de repetirle eso a todas las mariposas revoloteando en mi estómago, pero no sirvió de mucho. Nos bajamos de nuestras bicicletas, y las paramos sobre sus caballetes. Steffi buscó mi mano con la suya y entrelazó sus dedos con los míos. Estaba temblando. ¿Lista? Terminemos con esto ya. Caminamos hacia donde la cruz había sido colocada y nos detuvimos. Steffi apretó mi mano y dio un respiro lento y estremecedor. Su miedo empezaba a propagarse hacia mí, acelerando mis latidos. Pero erguí los hombros y presioné mi mandíbula, dando un paso hacia enfrente. Reptamos por el borde de la carretera, teniendo el cuidado de mantener nuestra mirada apuntando hacia adelante. Steffi me siguió recordando con un murmullo tembloroso que voltear en cualquier otra dirección nos traería problemas. Pasó un minuto o dos, no pudo haber sido más, a pesar de que se sintió así. Nada sucedió. Mi miedo comenzó a decaer, reemplazado por el regocijo ciertamente reanimador de que había tenido la razón, y casi volteé a ver a Steffi para entonar un te lo dije. Y entonces me di cuenta de lo tranquilo que estaba. Todos los insectos que habían estado cantando ruidosamente desde que llegamos se habían quedado en silencio. No había llamadas distantes de las aves nocturnas, ninguna brisa recorriéndonos, nada. Solo el sonido de nuestra propia respiración. Para mi asombro, Steffi suspiró, decepcionada. Me pregunté si no se había dado cuenta de cuán silencioso todo se había tornado. ¿Cómo no podía sentir cuán claustrofóbico se había vuelto ese camino abierto, cuán encerradas estábamos en la oscuridad y el silencio? Quise mencionarlo, pero la pregunta fue como un nudo en mi garganta que no pude desenrollar. Detrás de nosotras, la grama se estremeció, seguido por el crujido de grava bajo pisadas. Como si alguien se estuviera abriendo camino lentamente por el campo, hacia la carretera. Ras, clic, ras, clic. Cada vello en mi cuerpo se crispó a un mismo tiempo. ¿Rina? No había notado que mi agarre en la mano de Steffi se había apretado tanto. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no me atrevía a verla. Desde algún punto por encima de mi hombro, una mujer empezó a gimotear suavemente. «Ayúdame». «¿Rina?», repitió Steffi. «Y ya viene», logré murmurar. En vez de estar asustada, Steffi resopló. «Muy chistosa». «Lo capto, sí. La lisiada es un invento. Ahora estoy convencida. No hace falta restregármelo». Ras, clic, ras, clic. El sonido inconfundible de alguien aproximándose a nosotras, lentamente, dolorosamente, protestando con cada paso. «Por favor», suplicó. «Estoy herida y él no se ha ido». «Steffi», siseé con lágrimas calentando mi mirada. «Ya viene». Debió de haber sido algo en mi voz, alguna tensión que solo el terror verdadero puede instigar, lo que convenció a mi amiga de que no estaba fingiendo. Agarró mi antebrazo con su otra mano y lo apretó hasta que sus uñas se estaban enterrando en mi piel. Solo va detrás de las personas que no creen. Esa debe ser la Ras. ¿Qué hago?
Rogué con la mente en blanco. Mi cuerpo entero me estaba gritando que corriera, que me alejara de esa cosa que se estaba acercando más y más, pero el pulso firme de Steffi y mi propio temor creciente me mantuvieron plantada. Por favor, date la vuelta. Ayúdame. Las palabras, dijo Steffi velozmente. Tienes que decir las palabras cuando esté justo detrás de ti. ¿Qué palabras? Quería gritar, pero no podía hablar ni pensar. Solo podía escucharla. Ras, clic, ras, clic. La leyenda decía que notarías sus pisadas irregulares y que estarías obligado a escuchar sus plegarias, pero nadie nunca mencionó el olor. La peste de podrido y tierra y sangre fluyendo por el aire, acorralándome lentamente y enrollándose en torno a mí como tentáculos. Sofocándome. Me atraganté y presioné mi mano libre sobre mi boca, sacudiendo mi cabeza violentamente, tratando de despejarla, tratando de encontrarle sentido a las cosas. Steffi estaba jalando mi brazo y me decía algo, una y otra vez, pero apenas podía escucharla por encima de los chillidos. El olor se estaba engrosando demasiado, provocando que mi estómago se contrajera y que sus contenidos se elevaran hasta hacerme creer que vomitaría. Me apoyé pesadamente sobre Steffi y ella se arrimó a mí para que sus labios estuvieran al lado de mis orejas. A través del velo de pánico y náusea, la escuché gritar. Di las palabras. Ras, clic, ras, clic. Estaba tan cerca detrás de nosotras, que podía sentir el frío que irradiaba. Las palabras. Tengo que decir las palabras. Simplemente le recuerda a su madre, y su pesar la distrae, dejándote en paz. Escuché la voz de Steffi haciendo eco en mi cabeza. Su madre. Las palabras le recuerdan a su madre. Sus últimas palabras. No, por favor. La bilis se alzó por la entrada de mi garganta. Mi madre me está esperando. Las pisadas se detuvieron y fueron reemplazadas por un lamento agudo y devastador. Desde algún punto de la noche, un perro comenzó a aullar. Los insectos retomaron su canto. El viento silbaba por los campos. Sonidos de normalidad. De vida. La lisiada siguió chillando a medida yo redescubría mis piernas, y, acompañada de Steffi, regresamos a nuestras bicicletas. Nunca, en ningún momento, levanté la mirada del suelo. La única cosa que vi a medida que pedaleábamos a toda velocidad fue un par de pies magullados con medias rotas y zapatos altos, a uno de los cuales le faltaba el talón. No dejamos de pedalear hasta que regresamos a mi patio frontal. Cuando llegamos, me abalancé a los arbustos al lado de la casa y vomité. Steffi asegura que no escuchó ni vio nada esa noche, pero cree que yo sí lo hice. Cree que me encontré con la lisiada. Traté de llegar a algún tipo de racionalización para ello, como el poder de la sugestión, pero cuando recuerdo esas pisadas, esos quejidos y el lamento final, sé que solo existe una explicación. Y ahora yo, también, creo en la lisiada. Es por eco. Capítulo 6. Hay muchas personas que creen que la muerte es el final. Creen que nos descomponemos sin dejar nada más que un cuerpo putrefacto, tan representativo de quien solíamos ser como el atuendo formal en el que fuimos sepultados. Estas personas nunca han escuchado el eco de los difuntos. El último pensamiento que alguien tiene antes de morir, que se queda arraigado a su lecho de muerte como un árbol plantado en su honor. Se está poniendo oscuro. Escucho ese bastante. O me pregunto si me extrañará, o llévame a casa, Dios. Enunciados de esa naturaleza. No sé cómo funciona, pero siempre, desde la muerte de mi hermanito, he empezado a escuchar el eco de todas las personas que han muerto en una ubicación dada. Por eso nunca pondré un pie en un hospital. Mi mamá trató de llevarme una vez por un tobillo torcido, pero ni siquiera me pude acercar a 50 metros del lugar antes de que miles de ecos susurrados comenzaran a inundar mi mente. No pude tolerar todo eso. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo apenas me bajé del auto. Tiempo después, un terapeuta me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático a raíz de lo que le pasó a mi hermano, pero nunca lo creí. Los ecos son demasiado reales.
Demasiado próximos. Y los escucho a donde sea que vaya. Te sorprendería cuántas personas han muerto en los lugares más inocuos. Puedo escuchar los murmullos en un parque cercano, donde algún anciano se debió de haber infartado o algo por el estilo. A veces, hay gritos acallados por las carreteras, o en las intersecciones abruptas de las autopistas. Incluso la cafetería al final de mi calle retiene un eco. La ambulancia ya tuvo que haber llegado. Y luego está el lago del Barquero. Esto sucedió años después, cuando cursaba mi último grado de la escuela secundaria. La clase entera había acordado viajar a un lago remoto para el día de la fuga de fin de año. La atmósfera era eléctrica, música resonando en los autos, cervezas en los baúles y la energía desesperada, casi maniática, de la anticipación teñida por despedidas apasionadas. Pero pude escuchar los murmullos mucho antes de que llegáramos. No quería ser el chico raro ese día. Solo quería ser normal y celebrar con mis amigos. Hice mi mejor esfuerzo por no escuchar, me había vuelto bastante bueno en ignorarlo. Pero esta vez fue diferente. El murmullo no se trataba de cavilaciones nostálgicas. No eran profundas, ni contemplativas ni tristes. No era más que terror absoluto y aturdidor, y solo se seguía siendo más ruidoso conforme nos acercábamos al lago. ¿Te sientes bien? Jessica, el tipo de chica que hace que los hombres inteligentes hagan cosas estúpidas. Claro. Solo estoy cansado por el viaje, mentí mientras nos estacionábamos. Creo que me dijo algo más, pero no la pude escuchar por encima del eco de los gritos. Era el más ruidoso que había escuchado jamás, incluso más ruidoso que el del hospital. Estando tan cerca, finalmente podía empezar a distinguir algunas de las palabras. Algo me tocó la pierna. ¿Qué carajos es esa cosa? Los otros 5 autos se habían estacionado en la costa de grava. Los varones estaban desempacando las canastas de picnic y los estéreos. Yo me quedé sentado en el auto, completamente paralizado por el tumulto de voces enardecidas. No puedo respirar. Sal del agua. Sal del agua. ¿Vas a salir o qué? Jessica, de nuevo. Tuve que verle los labios para entender qué era lo que estaba diciendo. Captó mi mirada mientras se desvestía casualmente, revelando un traje de baño bien seleccionado. Luego el resplandor de una sonrisa que no pude corresponder. Asentí a través de mi entumecimiento, saliendo del auto para contemplar el agua azul y pacífica. No había ninguna corriente que perturbara su fachada de tranquilidad. Ninguna pista de lo que podía yacer debajo. Había un transbordador atado en el muelle adyacente a una cabaña de adoquín. Algunos de mis compañeros ya habían comenzado a investigar. No vayan. No pude diferenciar si fue un susurro o un grito lo que escapó de mis labios, pero Derek, uno de los chicos sacando cerveza de los baúles, fue el único que pareció haberlo escuchado. ¿Qué pasa? ¿No le tienes miedo al agua, o sí? Lo tuvo que haber dicho en voz alta como para que pudiera escucharlo con tanta claridad. Jessica ya se había sumergido a la altura de sus rodillas, pero me echó un vistazo. Su sonrisa ya no era para mí, estaba mezclada con una pizca de burla. Todos se estarían riendo si supieran lo que en realidad pasaba por mi mente. ¿Qué hacen, pendejos? Salgan, salgan. Pero alguien me había salvado de tener que decirlo. Un anciano, con más barba que rostro, estaba parado en la entrada de la cabaña. Uno de mis compañeros dijo algo, pero no pude escucharlo por el eco de los gritos incesantes. Me obligué a acercarme. Dice la leyenda que algo vive en el agua cerca de esta costa, contestó el anciano alzando la voz. Todos ya se habían bajado de los autos. 26 chicos en total, reunidos alrededor de la cabaña de adoquín. Algo que ha estado escondido desde antes que la raza humana merodeara la Tierra. Algo que ataca una sola vez sin aviso, y una vez es todo lo que necesita. Por supuesto, si así lo prefieren, pueden soltar $3 por cabeza y los pondré a salvo al otro lado de la costa. ¿Y qué le impediría al monstruo nadar hacia allá? Preguntó Jessica. Estaba sonriendo. Podía notar que no se lo creía. Nadie se lo creía. Muy poco profundo, gruñó el anciano. $50 por todos ustedes, precio especial. Mejor prevenir que lamentar. Ni de broma, quiero ver el monstruo. Dijo Derek.
El agua ya casi le llegaba por la cintura, chapoteando en la quietud del lago para dispersar ondas hacia sus profundidades. Muchos más de mis compañeros comenzaron a seguir su ejemplo. Deberíamos hacerlo. Anuncié ruidosamente, esforzándome por mantener una inflexión serena. Yo invito. El transbordador ha de ser divertido. Tuve tantos ojos encima mientras pescaba un billete nuevo de $50 que era parte de mi regalo de graduación. Hasta ahí llegó lo de sentirme normal, pero al menos podría vivir conmigo mismo de esta forma. El anciano me arrebató el dinero antes de que le extendiera el brazo. Chico listo, me guiñó un ojo. Todos a bordo, sin pena. Las bolsas y las cosas pesadas van al centro. Traté de evadir el contacto visual mientras estábamos abordando. Por un terrible segundo, me volteé hacia atrás, y descubrí que estaba solo. Las personas que ya estaban en el agua y aquellas que habían acomodado sus cosas en la costa obviamente se sentían reticentes. Todos se miraban el uno al otro tratando de leer la voluntad invisible del grupo. El último trabajará en McDonald's por el resto de su vida. Gritó Jessica, lanzando su mochila al centro del transbordador. Me dedicó una sonrisa de complicidad, y dijo, me la debes. Si solo supiera cuánto. Dentro de poco, sus amigos la estaban siguiendo, y un momento después toda la clase de último año estaba convergiendo en la plancha de abordaje. Tenía la esperanza de que los ecos se dispersarían una vez que cruzáramos la costa. No fue así. Docenas de voces individuales se convirtieron rápidamente en cientos, a medida que nos aproximábamos al centro del lago. Ecos rebotando sobre ecos, reverberando y creciendo, fluyendo y colándose a mi cabeza como pensamientos persistentes e intrusivos. Gritos de auxilio, gritos de dolor, o la simple expresión primitiva de las mentes que han sido devoradas totalmente por el miedo. El aporreado continuo de sonidos me hizo sentir náuseas. Solo cerré mis ojos, y esperé a que esa parte terminara. Traté de no pensar en lo que podría estar en el agua. Había tantas voces, que se me hacía difícil comprenderlas, pero hice un trabajo excepcional para desenredarlas. Aún así me tomó varios minutos de concentración antes de que lo siguiente se filtrara a la superficie. Nunca debía haber confiado en el anciano. Sonó como un niño joven de alrededor de 12 años, no mayor que mi hermano en el momento de su muerte. Le di un vistazo al barquero, quien se estaba recostando contra el timón, observándonos con añoranza. Nadie le hacía caso. Ni siquiera cuando se repasó su lengua pálida por los labios ansiosamente. El anciano pulsó un interruptor, y el motor se apagó. Se estiró bajo el sol antes que dirigirse hacia el barandal. Este es un buen lugar para darse un baño si alguien quiere nadar, avisó. Para nada profundo, y, si tienen suerte, verán algunas tortugas. ¿En serio es seguro?, preguntó alguien. Se los mostraré. Acompañó esto con una sonrisa feral. Muchas personas se rieron y contuvieron el aliento cuando el hombre se alzó por el barandal, zambulléndose de forma elegante y esfumándose con apenas una salpicadura. Los demás iban a estar saltando en cualquier momento, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Cerré mis ojos de nuevo, escudriñando la presión creciente de los ecos. ¿A dónde se fue el barquero? No es humano. Regresen al bote. Abrí mis ojos de nuevo. Hubo una salpicadura ruidosa y el vitoreo de risas que acompañaron a alguien que se arrojó al agua. Se me había acabado el tiempo. Me lancé detrás del timón, girando la llave y resucitando el motor. Algunos se quejaron, pero no me importaba. Cada instinto me estaba gritando que salvara a tantos como pudiera. Los controles eran lo suficientemente intuitivos, y empujé la palanca a toda máquina. Estábamos acelerando con velocidad, mucho más rápido de lo que pensé que podríamos. Las risas a mi alrededor se tornaban en pánico, y estaba listo para luchar a cualquiera que tratara de detenerme. Pero nadie tuvo tiempo. No nos movimos por más de 15 segundos, antes de que algo explotara desde el agua detrás. Para cuando me volteé, ya se había ido. Lo único que podía ver era una sombra masiva y deforme por debajo de la superficie, torciéndose y mutando y creciendo con cada segundo. No es humano. Entonces, ¿qué mierda es? No hubo tiempo para averiguarlo. Ahora eran gritos reales los que se empezaban a mezclar con el eco. ¿Qué estás haciendo?
Jessica y el anciano siguen en el agua. Porque ella, de entre todas las personas, ¿era algún tipo de broma cósmica lo que hizo que fuera ella la primera en saltar? No, Jessica sencillamente era así. Era una líder valiente y entusiasta, y eso la iba a terminar matando. Bajé el acelerador, y el transbordador redujo la velocidad. Ni siquiera procesé el irme sin ella como una opción. Su cabeza se sumergió apenas la sombra turbia se acercó. Hubo un destello de piel escamosa por encima del agua, y luego un vistazo breve de los dedos de Jessica germinando a la superficie. Todos en el transbordador estaban gritando, pero pronto se iban a convertir en ecos. El agua arremolinada burbujeó rojo, y empujé el acelerador de nuevo. La sombra se movía hacia el transbordador, buceando directamente por debajo de nosotros. Más fuerte que los ecos, más estridente que el agua recia, o el griterío de mis compañeros, hubo una voz más que se unió al coro agobiante del lago en ese día. No me esperes. Y no lo hice. Debí haber intentado más, dicho más, mientras aún tenía la oportunidad. Pero no lo hice. Y ahora es demasiado tarde, y será así eternamente, y lo siento tanto. Creo que soy el único de nosotros que sigue regresando a ese lago. No entro al agua, pero si cierro los ojos, y me concentro, aún puedo distinguir su voz tenue asomándose sutilmente desde el muro de ruido. No me esperes. Sé que tiene razón, pero aún sigo aquí, esperando, porque a fin de cuentas, un eco será lo único que prevalecerá. Mimetismo. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía June, quien me había regalado el ave generosamente después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella, y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula ahí, y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los sinsontes que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados, y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su onerosidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso, y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los sinsontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía.
Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz se intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos sinsontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los sinsontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los sinsontes las imitaran. «Hola», dije una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los sinsontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los sinsontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. «Solo repiten lo que escuchan frecuentemente», había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. «Van a aprender algo nuevo pronto». Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos hasta que aprendió una canción de ave nueva. «Buena suerte». «Bien», me dije a mí misma, «puedo esperar hasta que se acabe». Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los sinsontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. «¿Estás bien?», pregunté. «Hola», dijo y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó, y ladeó su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los sinsontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora, incapaz de abandonarla de nuevo. Cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. «Lo juro, sonaba horrible ayer, y hoy también», insistí. «A veces estas cosas vienen y van», me dijo gentilmente. «¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo». Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación, e inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. «¿Se encuentra bien, Stacy? Parece que pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas, y solo está repitiendo esos sonidos». «¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja».
Ya sabes, durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí, y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos, acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio, no podía encuestar a mis vecinos, preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas, así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturreó un coro de olas a los sinsontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se asentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los sinsontes continuaron con sus intercambios y me acostumbré a los sonidos de clic de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia y, con el tiempo, intentarían un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido y, pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaban imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra. Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. ¿Se encuentra bien? Aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. Anuncié. Los sinsontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos, y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto, y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Rihanna en mi oído. ¿Estás ahí? Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los sinsontes respondieron con el cliqueo. Rihanna, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó, y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido, que no pude distinguir mucho. Ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente.
No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza, y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los sinsontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic. Nunca dejó de sonreír. Mosca era una chica rara, incluso para los estándares de chicos raros. La conocí en 6º grado cuando nuestros apellidos ordenados alfabéticamente nos dejaron en asientos adyacentes, y se giró para verme con una sonrisa animada de dientes separados. «Hola», me dijo. «Hola», contesté por lo bajo. Yo era tímida y me sentía intimidada por el primer día de escuela, pero ella no lucía nerviosa en lo más mínimo. Me llamo Eden, pero nadie me dice así. Me dicen Mosca, así que tú también puedes hacerlo. Gracias. Me llamo Stephanie. Deberíamos ser amigas. Está bien, pero Mosca y yo nunca nos hicimos amigas. Me hablaba durante clase, caminaba detrás de mí por los pasillos e incluso llegaba a seguirme a casa algunos días, pero nunca sentí un clic con ella. Hasta donde podía ver, nadie más lo sintió tampoco, pero eso no impidió que sonriera. Siempre estaba sonriendo, siempre animada, siempre de buen humor. Incluso cuando estaba sentada a solas en la hora del almuerzo o cuando era elegida de último en la clase de educación física, siempre sonreía y siempre se veía genuina. El resto de nosotros pensaba que era raro. Una tarde se las ingenió para conseguir una sola invitación a mi casa, después de la escuela, cuando mi mamá la vio parada al pie de nuestra acera mientras yo me dirigía hacia la puerta. «¿Por qué no invitas a tu amiguita?», me sugirió mientras entraba. «Solo es Mosca. Es rara, no es mi amiga. Me da la impresión de que quiere serlo. ¿Le has dado la oportunidad?». Miré a la chica por la ventana, que estaba sonriendo y pasando el rato en la acera como si supiera que, si era lo suficientemente paciente, le pediría que entrara. «Más o menos», murmuré. «Anda, Stephanie. Puede que te agrade mucho». Me quejé, pero desistí y abrí la puerta para gritarle a Mosca. «Mi mamá dice que puedes entrar para cenar». El rostro pecoso de Mosca se iluminó y no perdió tiempo en correr hacia adentro. En la mesa, mis padres charlaron con ella cortésmente, y le preguntaron en varias ocasiones si debían llamar a sus padres. «No, está bien, en serio. No les molesta. Mi mamá trabaja por las noches y mi papá pasa enfermo bastante, así que no les molesta, así como en la casa de una amiga. La cena no estuvo mal». Mosca no fue problemática. Se mantenía callada a menos que alguien más le hablara, y se ofreció a ayudar con los platos, pero luego simplemente no se iba. Incluso se sentó en nuestro sofá para ver televisión con nosotros. Mi mamá trató de darle a entender sutilmente que se estaba haciendo tarde y que se tenía que ir, pero Mosca permaneció sonriente y despreocupada. Solo logramos que se fuera cuando mi papá le dijo que la llevaría a casa para que no tuviera que caminar en la oscuridad. «Oh, no se preocupen. Estoy bien caminando», dijo mientras arrojaba su mochila robusta por encima de su hombro. «Gracias por la cena. Estuvo súper buena». La vimos irse hasta que desapareció a la vuelta de la esquina, y luego di un respiro de alivio. «¿Viste? Rara. No seas grosera, Stephanie. Creo que solo se siente sola». Fuera lo que fuera que Mosca sintiera, realmente no la quería cerca de mí. Al final llegué a ser un grupo nuevo de amigos, el cual no incluía a Mosca, y a pesar de que no nos esforzábamos por excluirla, tampoco hacíamos ningún intento por involucrarla. Mosca aún me saludaba con la mano y me extendía su tradicional saludo alegre, pero ahora parecía entender que no éramos compinches.
O al menos eso pensé. Empezó una tarde con la extraña sensación hormigueante de ser observada durante mi ruta a casa desde la escuela. Era inicios de invierno y los días se estaban achicando, así que el sol había empezado a ponerse. Me detuve y me di la vuelta, escaneando la calle solitaria detrás de mí, pero parecía ser que me encontraba sola. Sin embargo, en el preciso momento que retomé mi camino, la certeza punzante de que alguien me estaba observando se disparó de nuevo. Di unos cuantos pasos más y luego me giré justo a tiempo para ver un destello rosa que desapareció calle abajo. Corrí hasta la esquina lo suficientemente rápido para ver a Mosca agachándose al costado de una casa. Su chaqueta rosa resplandecía contra el revestimiento oscuro de la casa. Cuando llegué a casa, le puse la queja a mis padres de que Mosca me había estado siguiendo, pero ellos chasquearon la lengua y me dijeron que probablemente iba en camino hacia su casa. Refunfuñé un poco más, pero al final lo dejé pasar. Después de todo, perfectamente pudieron haber tenido la razón. El día siguiente, en la escuela, Mosca ofreció su sonrisa y saludo usual, pero pretendí que no la vi. Quería que supiera sin lugar a duda que no éramos amigas. Pareció captar el mensaje y dejó de saludarme. Y, aún así, nunca dejó de sonreír. El invierno llegó con fuerza ese año y la nieve cayó en sábanas gruesas y pesadas por encima de nuestro pueblo. Tuvimos unos cuantos días consecutivos de nieve y pasé afuera durante muchos de ellos, deslizándome en trineo y construyendo fuertes de nieve con los niños del vecindario. Normalmente, habría ignorado las pisadas en la nieve alrededor de mi casa por la frecuencia con la que pasaba corriendo ahí afuera, pero cuando salí a brincos por la puerta para otro día de diversión de invierno, noté algo inusual. Tuvimos una nevada fresca por la noche y estaba emocionada por ser la primera en pisotear nuestro jardín, pero ya había huellas alrededor de nuestra puerta principal. Fruncí el ceño, preguntándome si uno de mis padres había salido cuando yo seguía dormida, pero me habían asegurado que me darían el honor de ser la primera en salir. Dejé mi trineo junto a la puerta y seguí las huellas que iban desde el frente de mi casa a un costado y luego hacia la parte trasera, en donde formaban un círculo limpio bajo la ventana de nuestra sala de estar. En el círculo había ramas amarradas entre sí con cordel que se asemejaban a una muñeca rudimentaria. Me estremecí a pesar de la calidez de mi chaqueta, y pateé nieve encima de esa cosa extraña antes de saltar en ella, compactando la nieve con fuerza por si acaso. No tenía ninguna prueba, pero estaba segura de que Mosca estuvo merodeando por la casa. No le mencioné las huellas ni las ramas a mis padres. Dudaba que lo tomarían en serio si se los contaba. Seguían viendo a Mosca como una chica inofensiva y solitaria que buscaba una amiga, pero yo sabía que tramaba algo, y la iba a atrapar y demostrar que no era la chica inocente que mis padres pensaban que era. Solo necesitaba pensar en una buena trampa para Mosca. Un golpe afuera de mi ventana me despertó a la mitad de la noche. Me enderecé enseguida y observé mi habitación, en donde mis cortinas estaban cerradas, bloqueando la noche. Contuve la respiración, mi ritmo cardíaco se empezó a acelerar, y esperé. ¡Pum! Me salí de la cama con sigilo y di un paso, y luego otro hacia la ventana. Había una voz, silente y apagada, y me congelé. Hablaba consigo misma, o quizá me hablaba a mí. No estaba segura y me tenía plantada en mi sitio mientras escuchaba sus murmullos. Al final, logré forzarme a seguir adelante. Agarré las cortinas y las recogí para poder ver afuera. Mosca estaba sentada debajo de mi ventana con una de sus figuras de ramas en su mano. Cuando empujé las cortinas, ella alzó su mirada, pálida bajo la luz de luna aparte de sus grandes ojos negros, y nos quedamos viendo la una a la otra por un momento tenso y largo antes de que diera un brinco y se fuera corriendo. Después de regresar las cortinas a su lugar de un jalón, salté de vuelta de la cama y me hundí bajo mis sábanas. Fuera lo que Mosca estuviera haciendo o la intención que tuviera, me tenía plenamente espantada. Decidí que, si quería que se detuviera, tendría que obligarla yo misma. Se lo diría en la escuela al día siguiente, asegurándome de que todos escucharan cómo me había estado acosando y lo rara que era. Eso era lo que haría. La avergonzaría tanto que tendría que dejarme en paz.
Incluso con un plan en marcha, se me hizo difícil volver a dormir. Cada sonido de la intemperie me hacía preguntarme si Mosca había vuelto para sentarse debajo de mi ventana. Pero ni siquiera llegó a la escuela al día siguiente, ni al siguiente, y nadie sabía en dónde estaba. Por más que me desagradara, aún estaba intrigada de por qué no había estado llegando a clases. Pensé que quizá tenía demasiado miedo de presentarse después de que la había cachado, o quizás solo estaba haciendo tiempo con la esperanza de que lo olvidara. Me inquietaba tener que preguntarme en dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo. Cuando estaba en la escuela, al menos podía mantener un ojo en ella. Ahora podría estar irrumpiendo en mi hogar y haciendo Dios sabe qué con mis cosas. El simple hecho de pensarlo era suficiente para que me tuviera temblando de miedo e ira. Todo apuntaba a que tendría que darle una probada de su propia medicina. Después de clases, me acerqué a nuestro profesor y le dije que Mosca me había pedido que le llevara las tareas asignadas a su casa, pero que había olvidado su dirección. Nuestro maestro estuvo muy agradecido y me entregó gustoso la dirección de Mosca. Insegura sobre lo que pretendía lograr, me apresuré a casa después de la escuela, tomé mi bicicleta y partí para encontrar a Mosca. Vivía a solo unos cuantos kilómetros de distancia en un pequeño vecindario agradable con vallas blancas de pallets y casas de 2 pisos. Las luces navideñas centelleaban desde techos revestidos de nieve y ventanas esmeriladas. Revisé su dirección de nuevo y pedaleé hasta su casa, tratando de pensar en lo que le diría cuando la confrontara. Mosca estaba parada en su jardín frontal cuando llegué. Sus manos estaban enterradas en los bolsillos de su chaqueta y estaba observando su casa. Me detuve con un derrape en la acera resbalosa y dejé que mi bicicleta cayera a mi lado ruidosamente. ¿Oye? La llamé tratando de sonar agresiva. Hola, contestó silenciosamente. No se giró para verme. ¿Por qué me has estado siguiendo?, demandé, yendo al grano y pisoteando el suelo detrás de ella. ¿Por qué estabas afuera de mi casa? Lo siento. La agarré del brazo y la obligué a que me encarara con toda la furia que una niña de 11 años podía amasar, y luego toda mi bravuconería y valentía llegó a un final confuso. Mosca aún estaba sonriendo, pero era una expresión forzada y apenada, y había lágrimas derramándose por sus mejillas. Mosca, Mosca, repitió a través de una sonrisa de dientes apretados. Mi madre me dio ese apodo. ¿Sabes por qué? ¿No? Inquirí con cautela. Comenzó a llamarme Mosca porque yo solo era otra pequeña adición a la pila de mierda que era su vida, no haciendo más que zumbar y ser una peste. Aflojé mi agarre sobre su brazo y ella se volteó de nuevo a su casa. Disculpa por haberte seguido y eso. Es solo que tu familia fue tan agradable. Tú también lo fuiste. Simplemente quería rodearme de eso. Fue divertido pretender por un tiempo. ¿Pretender? Había retrocedido un par de pasos involuntariamente. La manera en la que hablaba hacía que se me pusieran los pelos de punta. Sí. Pude pretender que éramos amigas, que le agradaba a tus padres. Incluso hice unas muñecas de ramas como si estuviéramos jugando juntas. Es estúpido, ¿eh? ¿Por qué? Se encogió de hombros y se pasó la manga de su chaqueta por la nariz. ¿Por qué tu papi no bebe mucho y se queda dormido en el piso y se orina encima? Tu mamá no sale con hombres diferentes cada noche para que le compren regalos. Te cocinan comida y te dejan traer amigos y no te pegan, ¿verdad? Ese sí, tartamudeé. El olor de humo había comenzado a colmar el aire y olfateé nerviosamente en tanto mi mirada se deslizaba hacia la casa. Una corriente delgada de gris hacía espirales desde debajo de la puerta frontal. No le caigo bien a mis padres. Sé que a ti tampoco te caigo bien, ni a tus amigos. No le caigo bien a nadie. Pero aún así me dejaste cenar contigo aquella vez, y fue tan agradable. Ahora el humo se estaba ondulando por debajo de la puerta y se presionaba contra las ventanas. Mosca, tu casa. Ella asintió. Lo sé. Tenemos que llamar al 911. Y a tus padres. Me estaba desesperando. Podía escuchar el crepitar de las llamas, que se hacían más fuertes y más hambrientas dentro de su hogar.
Mosca solo se quedó ahí parada, con una mirada brillante y húmeda, observando al fuego crecer. Mis padres están adentro, y en todo momento, a pesar de lo aquejada que era su expresión, nunca dejó de sonreír.